Hola a todos, les informamos que después de la publicación de cada episodio tenemos una pequeña reseña del mismo, así como comentarios sobre la narración publicada. También nos gustaría tener su participación en los comentarios. Saludos navegantes de la ciencia ficción. Hasta pronto. 11. Llevábamos casi 9 días desacelerando a 2 gravedades cuando comenzó la batalla. Mientras yacíamos en nuestras literas, angustiados, percibimos solo 2 golpes secos, muy suaves al dispararse los misiles. Unas 8 horas después, el altavoz anunció: Atención, tripulantes, les habla el capitán. Quinzana, el piloto, era solo teniente, pero estaba autorizado a darse el título de capitán dentro de la nave, donde su rango era superior al de todos, incluido el capitán Stott. Esos murmuradores que están en la bodega también pueden escuchar. Acabamos de alcanzar al enemigo con 2 misiles de 50 vivatones y hemos destrozado simultáneamente la nave enemiga y otro objeto lanzado aproximadamente 3 microsegundos antes. El enemigo trataba de alcanzarnos desde hacía 179 horas, tiempo de a bordo. En el momento del contacto avanzaba a una velocidad algo superior a la mitad de la luz con respecto al LED y estaba a 30 unidades astronómicas de la esperanza. Su avance relativo era de 47C. Por lo tanto, habríamos coincidido en el espacio-tiempo. Habríamos chocado. En poco más de 9 horas, lanzamos los misiles a las 0719 hora de a bordo y destruimos al enemigo a las 1540, detonando ambas bombas de taquiones a 1000 clims de los blancos enemigos. Los 2 misiles pertenecían a un tipo cuyo sistema de propulsión era en sí una bomba de taquiones apenas controlada. Aceleraban a un promedio constante de 100 gravedades y viajaban a velocidades relativas en el momento en que la masa cercana de la nave enemiga las hizo estallar. No creemos que se produzcan nuevas interferencias del enemigo. Nuestra velocidad con respecto al LEV será de 0 dentro de 5 horas. Entonces comenzaremos el viaje de regreso. Este requerirá 27 días. Hubo lamentos generales y juramentos a discreción. Todos lo sabíamos ya, por supuesto, pero nadie tenía interés en que se lo recordaran. Así, después de pasar otro mes entre calistenia, logística e instrucción militar, a 2 gravedades constantes, pudimos ver por primera vez el planeta que íbamos a atacar. Éramos invasores del espacio exterior, claro que sí. Era una blanca luna creciente que nos esperaba a 2 unidades astronómicas de Epsilon. El capitán había delimitado la ubicación de la base enemiga desde una distancia de 50 unidades astronómicas, tras lo cual bajamos en una curva amplia manteniendo el cuerpo del planeta entre ellos y nosotros. Eso no significaba que cayéramos sigilosamente sobre ellos. Por el contrario, lanzaron 3 ataques demasiado prematuros, pero nos ponía en una posición defensiva más segura. Desde ese momento, solo la nave y su tripulación estarían razonablemente a salvo, puesto que el planeta rotaba con bastante lentitud, una vuelta cada 10 días y medio. La órbita fija de la nave debía situarse a 150.000 clims de altura, con 10.000 kilómetros de roca y 140.000 de espacio entre ellos y el enemigo. Los de la nave podían sentirse bastante seguros, pero eso representaba un segundo de demora en las comunicaciones entre la computadora de batalla de a bordo y quienes estaríamos en la superficie. Uno podía morir 100 veces mientras la pulsación de neutrinos subía y bajaba. Nuestras vagas órdenes indicaban que debíamos atacar la base y apoderarnos de ella con el mínimo daño posible al equipo enemigo. Debíamos tomar al menos un prisionero vivo, pero no permitir, bajo ninguna circunstancia, que nos apresaran con vida. La decisión, de cualquier modo, no dependía de nosotros. Una pulsación determinada a la computadora de batalla y ese fragmento de plutonio de la planta energética se fisionaría con una eficacia de 99,99%. El soldado afectado no sería entonces más que un plasma muy caliente en rápida expansión. Nos amarraron en el interior de 6 naves exploradoras, un pelotón de 12 en cada una, y nos alejamos de la Esperanza a 8 gravedades. Cada nave debía seguir su propio sendero hacia el punto de cita, a 108 clims de la base. Al mismo tiempo se lanzaron 14 naves teledirigidas para confundir el sistema detector aéreo del enemigo. El descenso fue casi perfecto, aunque una de las naves sufrió daños menores al desprenderse parte del material ablativo lateral en una maniobra casi fallida. De cualquier modo, quedó en condiciones de cumplir con la misión y regresar, siempre que no aumentara mucho la velocidad mientras estuviera en la atmósfera.
Avanzamos en zigzag hasta reunirnos con la primera nave en el lugar indicado. La única dificultad consistía en que ese lugar estaba bajo 4 kilómetros de agua. Casi era posible oír los chirridos del motor que a 140.000 kilómetros de distancia agregaba a sus engranajes mentales la nueva información. Procedimos exactamente como si se tratara de un descenso en suelo firme. Cohetes de frenado, caída, desplazamiento, golpe en el agua, desplazamiento, golpe y desplazamiento, nuevo golpe y finalmente inmersión. Habría sido más práctico seguir de largo hasta aterrizar en el fondo. Después de todo, la nave tenía diseño aerodinámico, y el agua no es sino otro fluido. Pero el casco no era lo bastante fuerte como para sostener una columna líquida de 4 kilómetros. En nuestro vehículo venía el sargento Cortés. Sargento, ordene a esa computadora que haga algo. Nos vamos a... Oh, cállese, Mandela. Confíe en el señor. La palabra señor en los labios de Cortés iba decididamente con minúscula. Se produjo un fuerte suspiro burbujeante, seguido por otro. Sentí aumentar un poco la presión sobre mi espalda, lo cual significaba que la nave estaba ascendiendo. ¿Bolsas de flotabilidad? Cortés no se dignó responder, o no supo hacerlo. Se trataba de las bolsas, en efecto. Nos elevamos hasta unos 10 o 15 metros por debajo de la superficie, y allí nos mantuvimos suspendidos. Por las ventanillas se veía relucir la superficie del agua como un espejo de plata pulida. Me pregunté qué sentirían los peces al tener un techo tan definido sobre la cabeza. Otra nave descendió con un gran chapoteo, levantando una gran nube de burbujas y turbulencias antes de caer, con la cola hacia abajo. Cuando hubo alcanzado cierta profundidad, grandes bolsas se inflaron súbitamente bajo cada ala triangular. Entonces ascendió hasta nuestra misma altura y se detuvo allí. Aquí el capitán Stott. Escuchen con atención. A unos 28 clics de la posición en que están en dirección al enemigo hay una playa. Avanzarán hasta allí con las naves exploradoras. Desde ese punto combinarán el asalto contra las posiciones taurinas. Bien, ya era algo. Al menos caminaríamos tan solo 80 clims. Desinflamos las bolsas y salimos a la superficie para avanzar hacia la playa en formación abierta, a poca velocidad. El trayecto nos exigió varios minutos. Al detenerse la nave percibí el zumbar de las bombas que igualaban la presión de la cabina con la del exterior. Antes de que se detuviera por completo se abrió, junto a mi litera, la abertura de salida. Me filtré por ella, e hice pie sobre el ala del vehículo. Desde allí salté a tierra. Disponía de 10 segundos para hallar refugio. Avancé a brinco sobre la grava suelta hacia la hilera de árboles. Unas pocas matas retorcidas de arbustos altos y escasos, de color verde azulado. Los vehículos teledirigidos que aún quedaban se elevaron lentamente, hasta una altura de unos 100 metros, para abrirse enseguida, en todas direcciones, con un rugido capaz de quebrar los huesos. Las naves auténticas retrocedieron lentamente hacia el fondo. Tal vez fuera una buena idea. No era aquel un mundo muy atractivo, pero sin duda resultaría más sencillo andar por allí que por el planeta de pesadilla criogénica en el que nos habían adiestrado. El cielo era un resplandor plateado, descolorido y uniforme. Se confundía tan perfectamente con las nieblas del océano que resultaba imposible determinar los límites entre agua y aire. Pequeñas ondulaciones lamían la costa de pedregullo negro, con una gracia demasiado lenta, debido a que la gravedad equivalía a las 3/4 partes de la terrestre. Aún desde una distancia de 50 metros, se percibía nítidamente el fuerte repiqueteo de los innumerables guijarros. La temperatura del aire era de 79 grados centígrados, insuficiente para hacer hervir el mar, aunque la presión era baja comparada con la terrestre. Allí donde el agua tocaba la tierra se elevaban rápidas volutas de vapor. ¿Cuánto tiempo podría vivir allí un hombre sin la protección del traje? ¿Moriría primero a causa del calor o de la baja proporción de oxígeno, puesto que la presión parcial era equivalente a un octavo de la terrestre? Tal vez existiera algún mortífero microorganismo más rápido aún que esos dos factores. Aquí Cortés, que todo el mundo se acerque. Estaba de pie sobre la playa a mi izquierda y agitaba la mano en círculo sobre la cabeza. Me acerqué a él, caminando entre los arbustos quebradizos, frágiles, paradójicamente marchitos a pesar del vapor. Como protección no nos sería de gran utilidad. Avanzaremos con una inclinación al este de 0,5 radianes con respecto al norte. Quiero que el pelotón 1 tome la delantera. El 2 y el 3 lo
irán a unos 20 metros de distancia, a derecha e izquierda. El pelotón comando 7 irá en el medio, a 20 metros del 2 y el 3. Los pelotones 5 y 6 cerrarán la retaguardia en semicírculo. ¿Todos enterados? Por supuesto. Habríamos sido capaces de hacer esa maniobra en punta de flecha hasta con los ojos cerrados. Bueno, vamos. Yo estaba en el pelotón 7, el grupo de comando. El capitán Stott no me había puesto allí para dar órdenes, sino debido a mis conocimientos de física. El grupo de comando solía ser el que menos riesgos corría, pues le protegían 6 pelotones. Lo constituían aquellas personas que por razones tácticas eran algo más necesarias que el resto. Allí estaba Cortés para dar las órdenes, Chávez encargado de arreglar cualquier avería en los trajes, Doc Wilson, el médico, el único realmente diplomado en medicina, y Theodópolis, el ingeniero en radio y enlace con el capitán, que había preferido permanecer en órbita. El resto de los que habíamos sido asignados al grupo de comando poseíamos alguna aptitud o conocimiento especial que, normalmente, nadie habría considerado de interés táctico. Pero en el primer enfrentamiento con un enemigo desconocido no había modo de saber qué podía resultar de importancia. Por lo tanto, allí estaba yo, lo más parecido a un físico que había en la compañía. Y Rogers, biólogo, Tate, químico, y capaz de un 100% de aciertos en el test Rhine de percepciones extrasensoriales. Bors, políglota, que hablaba con fluidez 21 idiomas. El talento de Petrov consistía en no tener siquiera una molécula de xenofobia en su psique. Keating era un acróbata habilísimo. Debbie Hollister, alias Suerte, poseía una notable capacidad para ganar dinero y también una percepción Rhine bastante superior a la normal. 12. Al iniciar la marcha, lo hicimos con los trajes ajustados al camuflaje de jungla. Sin embargo, las selvas de aquellos anémicos trópicos eran tan raquíticas que parecíamos una banda de conspicuos arlequines de paseo por los bosques. Cortés nos hizo pasar a negro, pero resultó igualmente erróneo, pues la luz de Epsilon provenía de todos los puntos del cielo de un modo regular, con lo cual las únicas sombras eran las nuestras. Al fin nos decidimos por el camuflaje pálido del desierto. A medida que avanzábamos hacia el norte, alejándonos del mar, la naturaleza de aquellos parajes fue cambiando lentamente. Los tallos espinosos, quizás se les puedan considerar como árboles, raleaban más aún, pero eran mayores. Bajo cada uno de ellos, una masa de viñas enredadas. Del mismo tono verde azulado se estiraba en un cono aplanado de 10 metros de diámetro. La copa de cada árbol lucía una delicada flor verde del tamaño de un melón. A unos 5 clims del mar empezamos a ver hierba, como si respetara los derechos de propiedad de los árboles. Esta dejaba una zona desnuda en torno a cada cono de enredaderas, en cuyos bordes brotaba imitando una tímida barba verde azulado. Más allá iba aumentando en altura y grosor, hasta llegarnos a los hombros, en algunos lugares. Allí donde la separación entre un árbol y otro era mayor que la habitual. Su tono era más claro y verdoso que el de los árboles y las enredaderas, por lo que cambiamos el color de nuestros trajes al verde brillante que habíamos empleado en Charón, para máxima visibilidad. Si nos manteníamos entre las hierbas más tupidas, nuestra presencia quedaba bastante disimulada. Cubríamos más de 20 clims por día. Tras haber pasado meses completos bajo 2 gravedades, nos sentíamos ligeros como plumas. En las primeras jornadas, la única forma de vida animal con la que tropezamos fue una especie de oruga negra del tamaño de un dedo, con cientos de patas ciliares semejantes a las cerdas de un cepillo. Rogers dijo que debía haber alguna criatura de mayor tamaño, pues de otro modo los árboles no tendrían espinas. Todos prestábamos atención, no solo contra el peligro de los taurinos, sino también contra el de esas criaturas sin identificar. El segundo pelotón, el de Potter, llevaba la delantera. A ella le estaban reservadas todas las sorpresas, pues por lógica sería su grupo el que detectaría en primer término cualquier eventualidad. Sargento, aquí Potter. Hay movimiento delante de nosotros. Cuerpo a tierra, entonces. Así estamos. No creo que nos hayan visto. Primer pelotón, avanzar hasta la derecha de la delantera. Cuerpo a tierra. El cuarto, avanzar hacia la izquierda. Avisen cuando lleguen a las posiciones indicadas. Sexto pelotón,
ponerse atrás y cuidar la retaguardia. Quinto y tercero, cerrarse con el grupo de comando. 24 personas surgieron con un susurro de entre la hierba para unirse a nosotros. Cortés pareció recibir noticias del cuarto pelotón, pues dijo: Bien, ¿y ustedes, los del primero? Bien, de acuerdo. ¿Cuántos hay allí? 8 a la vista. Bueno, cuando yo le ordene abran fuego. Disparen a matar. Sargento, son solo animales. Potter, si usted sabía cómo eran los taurinos, debió decírnoslo. Disparen a matar. Pero Tendríamos que capturar un prisionero. Pero no hay por qué escoltarle a lo largo de 40 clims hasta su base y además vigilarle mientras combatimos. ¿Está claro? Sí, sargento. De acuerdo. Los del 7, todos los genios y los bichos raros. Nos adelantaremos para observar. Quinto y tercero, acompáñennos y cúbrannos. Nos arrastramos por entre la hierba, que allí alcanzaba 1 metro de altura, hasta donde estaba el segundo pelotón extendido en una línea de fuego. No veo nada. Dijo Cortés. Allá adelante, hacia la izquierda, verde oscuro. Eran apenas más oscuros que la hierba, pero una vez que se distinguía el primero, era fácil verlos a todos. Se movían lentamente, a unos 30 metros delante de nosotros. ¡Fuego! Cortés disparó el primero. Enseguida 12 líneas de color carmesí saltaron hacia adelante y la gente que cavó un agujero grande como un puño en medio de aquel cuerpo murió, como los otros, sin un solo gemido. Eran más bajos que un ser humano, pero más corpulentos en la zona media. Estaban cubiertos por un pelaje de color verde oscuro, casi negro, que se enroscaba en rizos blancos, allí donde habían recibido el impacto del láser. Parecían tener 3 patas y un solo brazo. El único adorno de aquellas cabezas lanudas era una boca húmeda. Un negro orificio lleno de dientes negros y planos. Resultaban enteramente repulsivos, pero lo peor no era la diferencia con respecto a los seres humanos, sino cierta semejanza. Dondequiera que el láser había socavado el cuerpo, brotaban glóbulos venosos y serpentinas orgánicas. Los coágulos de sangre eran rojos y oscuros. Rogers, venga a echar un vistazo. ¿Son taurinos o no? Roger se arrodilló ante una de aquellas criaturas despedazadas y abrió una caja plástica aplanada, llena de relucientes instrumentos de disección. Entre ellos escogió un escalpelo. Hay una forma de averiguarlo. Doc Wilson la miró cortar metódicamente la membrana que cubría diversos órganos. Aquí está. Tenía entre los dedos una masa negra y fibrosa que, por comparación ante tanta armadura, parecía absurdamente delicada. Es hierba, sargento. Si los taurinos pueden comer esta hierba y respirar este aire, significa que han hallado un planeta notablemente similar al suyo propio. Y agregó, arrojando a un lado los residuos. Son animales, sargento. Solo jodidos animales. No estoy seguro. Dijo Doc Wilson. Que caminen a 4 patas o a 3 y que coman hierba no significa que... Bien, veamos el cerebro. Buscó un ejemplar que hubiera recibido el impacto en el cerebro y raspó la materia carbonizada de la herida. Vean esto. Era casi todo hueso macizo. Eligió otro ejemplar y quitó el pelo que le cubría la cabeza. Después se levantó. ¿Qué diablos usa como sentidos? No tiene ojos, ni orejas, ni... No hay nada en esa maldita cabeza. Aparte de una boca y de 10 centímetros de cráneo que no protegen una mierda. Si pudiera encogerme de hombros lo haría. Dijo el doctor. Eso no prueba nada. No es obligatorio que el cerebro parezca una nuez blanda. Tampoco tiene por qué estar siempre en la cabeza. Tal vez este cráneo no sea un hueso, sino el cerebro, en alguna red cristalizada. Sí, pero el jodido estómago está en el lugar correspondiente. Y si esos no son intestinos, me como el... Oigan, Dijo Cortés. ya sé que son intestinos, pero lo que necesitamos saber es si este bicho es peligroso o no, para seguir adelante. No disponemos de... No son peligrosos. Empezó Rogers. No tienen... ¡Un médico! ¡Doc! En la línea de fuego había alguien. Estaba agitando los brazos. Doc se lanzó allí, con todos nosotros tras él. ¿Qué pasa?
Preguntó al llegar, mientras abría el maletín. Jo, está desmayada. Doc abrió rápidamente la portezuela de los biomonitores médicos de Jo. No le hizo falta investigar mucho. Ha muerto. Dijo. ¿Qué, ha muerto? Preguntó sorprendido Cortés. ¿Qué diablos? Un momento. Doc enchufó un cable en el monitor y operó algunos indicadores de su maletín. Todos los datos biomédicos quedan grabados durante 12 horas. Los estoy revisando hacia atrás para... Ahí está. ¿Qué? Hace 4 minutos y medio. Debió ser cuando abrieron fuego. Jesús. ¿Qué pasa? Hemorragia cerebral generalizada y no hubo... Mientras hablaba estaba observando los indicadores. No hubo la menor indicación. Ningún síntoma fuera de lo común. El pulso y la presión sanguínea eran algo elevados, pero normales, dadas las circunstancias. Nada parecía indicar... Se inclinó para abrir el traje. Las delicadas facciones orientales estaban contorsionadas en una mueca horrible, mostrando las encías. Un fluido viscoso le corría por entre los párpados cerrados. Aún goteaba la sangre de las orejas. Doc Wilson volvió a cerrar el traje. Nunca vi nada parecido. Es como si le hubieran estallado una bomba en el cráneo, ¡Oh, mierda! dijo Rogers. Tenía percepción Wright, ¿verdad? ¿Es cierto? Murmuró Cortés pensativo. Bien, escuchen todos. Jefes de pelotón, cada uno verifique si hay alguien desaparecido o lastimado. ¿Hay alguna otra víctima en el 7? Me duele horriblemente la cabeza, sargento. Dijo Suerte. Otros cuantos sufrían fuertes dolores de cabeza. Uno de ellos afirmó que tenía una ligera percepción Rain. Los otros no lo sabían. Cortés, creo que es obvio lo que ha pasado. Tendríamos que evitar el encuentro con estos monstruos. Sobre todo hay que tratar de no hacerles daño, considerando que tenemos 5 personas sensibles a lo mismo, que al parecer mató a Ho. Por supuesto, maldición. No hace falta que nadie me lo diga. Será mejor que sigamos la marcha. Ya informé al capitán de lo ocurrido. ¿Está de acuerdo en que nos alejemos lo más posible de aquí antes de detenernos para pasar la noche? Retrocedamos en formación y sigamos con el rumbo que traíamos. Pelotón quinto, a tomar la delantera. Segundo, a la retaguardia. Todos los demás irán en los puestos que ocupaban antes. ¿Qué hacemos con Jo? Preguntó Suerte. Los de la nave se encargarán de ella. Cuando ya nos habíamos alejado unos 500 metros, se produjeron un relámpago y un violento trueno. En el sitio donde habíamos dejado a Jo, se elevó una vaporosa nube en forma de hongo, que centelleó contra el cielo, antes de desaparecer.